Cupido más pequeña. Capítulo 2. Parte 4. Una oleada de mariposas invade su estómago al ver la forma tímida en que le sonríe mientras al mismo tiempo la mira tan directamente. Extrañamente le recuerda muchísimo a Chloe y a esa manera dulce y sincera que tiene de hablar casi todo el tiempo. Tiene sentido, por supuesto, son padre e hija. Además, su dúo favorito de padre e hija que ha conocido jamás. Después de unos segundos, Penélope logra recuperarse y le desea una feliz Navidad también. Pero eso es lo único que se permite. Cierra la puerta y apresura el paso por el sendero que conduce a su edificio. No se permite mirar hacia atrás, hacia el coche que sigue esperando junto a la acera, cuando entra y deja que la pesada puerta metálica se cierre a su espalda. Tampoco se detiene entonces. Sube trotando los 3 pisos hasta su apartamento, adentrándose en la oscuridad y el silencio de su hogar vacío. Intenta mantenerse ocupada, incluso ahora que está en casa, en su propio espacio y completamente sola. Sabe que en cuanto se detenga se verá inundada por imágenes, pensamientos y emociones que está manteniendo a raya gracias a una concentración casi obsesiva en los aspectos más mundanos de su rutina nocturna. Pero eventualmente, Penélope se queda sin cosas con las que distraerse y termina acostada en su cama. Tal como había previsto, Colin ocupa inmediatamente sus pensamientos y no puede evitar repasar toda la secuencia de acontecimientos de esa noche y en realidad todas las veces que lo ha visto o se ha comunicado con él durante los últimos meses. Pasa mucho tiempo pensando en todo lo que él le contó esa noche sobre la madre de Chloe, sobre su concepción, su nacimiento y sobre cómo se vino abajo hasta dejarlo a él recogiendo los pedazos. Se emociona un poco al imaginar a Colin con 23 o 24 años sosteniendo a una bebé diminuta entre sus brazos y sintiendo probablemente el peso del mundo sobre sus hombros. Sabe que su familia siempre ha sido un gran apoyo para él y está segura de que su madre, a quien conoció durante el día de conocer a la maestra y que era elegante y encantadora, también desempeñó un papel importante. Pero Penélope también sabe que Colin podría haberse apoyado aún más en ellos. Podría haber sido egoísta y haber huido. Podría haber dejado a Chloe al cuidado de su madre o de alguno de sus hermanos mientras retomaba sus planes de recorrer el mundo y encontrarse a sí mismo. Pero no lo hizo. Se quedó, luchó y encontró la manera de salir adelante. Y Penélope sabe exactamente por qué. Colin Bridgerton ama a su hija con todo su corazón. Y es evidente, no solo en las palabras que pronuncia, sino también en sus acciones, e incluso en las emociones que lleva siempre a flor de piel. Piensa en cómo se le quebró un poco la voz, incluso tantos años después, al hablar de Marina haciendo las maletas para marcharse a Canadá y sin querer llevarse a la pequeña Chloe con ella. La amaba tan profundamente, incluso entonces, que le rompió el corazón darse cuenta de que la madre de Chloe no quería luchar por ella. Aunque, objetivamente, todo habría sido mucho mejor para él si Marina hubiera querido llevarse a Chloe lejos de Londres, aún así le rompía el alma por su hija, que ni siquiera hubiera intentado quedarse con ella. Penélope se seca los ojos cuando se da cuenta de que se le están llenando de lágrimas e intenta obligarse a respirar hondo y relajarse. Esto es demasiado. Una cosa es tener un enamoramiento por el atractivo padre de una de sus alumnas y otra muy distinta es estar acostada en la cama por la noche pensando en lo maravilloso que es y terminar al borde de las lágrimas. Esto no es un simple flechazo, no es una atracción pasajera, es algo más pesado, algo que Penélope nunca ha experimentado ni en sus años como maestra ni francamente en toda su vida. Sabiendo que no hay manera de impedirse pensar en Colin por completo esa noche, rueda sobre un costado e intenta al menos dirigir su atención hacia aspectos de él que le resulten menos intimidantes de afrontar. En su apariencia, en lo atractivo que le parece. Y sinceramente descubre que distraerse con eso es mucho más fácil de lo que esperaba.
Penélope se muerde el labio inferior al recordar lo increíblemente guapo que se veía esa noche. Llevaba unos pantalones grises perfectamente confeccionados y una camisa azul oscuro, que le recordó al fino suéter negro que había usado esa semana en la escuela durante el día de preparación de Látkes. El color resaltaba maravillosamente sus ojos azul oscuro, y no puede evitar preguntarse si fue algo deliberado cuando eligió aquella camisa o si simplemente no es consciente de lo impresionante que luce con ella. Penélope siente que debe saber lo atractivo que es. A diferencia de su propio atractivo físico, el de Colin es bastante objetivo. Posee muchas de las características del hombre clásicamente atractivo. Podría ponerse en un saco de papas y ella, y probablemente la mitad de la población femenina en Londres, seguiría suspirando por él. A medida que pasan los minutos, su mente empieza a detenerse en partes específicas de él. Su cabello, sus mejillas, la sombra de barba, su mandíbula, su cuello, sus piernas. Va recorriendo las distintas imágenes mentales de él que para su vergüenza ha ido almacenando en su memoria, examinándolas lenta y detenidamente antes de pasar a la siguiente. Cuando llega a pensar en su sonrisa, en la forma en que sus dientes perfectamente blancos y sus labios rosados y llenos se curvan en una sonrisa absurdamente hermosa, Penélope tiene que cerrar los ojos y dejar escapar una respiración temblorosa. Hay algo completamente desarmante en la manera en que sonríe, en la calidez inmediata que la invade cada vez que es la destinataria de una de esas sonrisas. La sintió aquel primer día en su bulliciosa aula de preescolar, y ahora es todavía más intensa después de haberlo conocido mejor y haber visto muchas más de ella. También siente una profunda vergüenza al darse cuenta de que no son únicamente sus mejillas o su piel las que reaccionan al pensar en esa sonrisa. Hay otras partes que también responden. Partes que definitivamente no deberían verse afectadas por pensar en el padre de una de sus alumnos. Pero hace tiempo que dejó atrás la negación. El calor se extiende por todos esos lugares inocentes de su cuerpo, sí, pero también siente una tibieza más profunda instalándose en su interior. Penélope se dice a sí misma que realmente debería dedicar más tiempo a sí misma. Tal vez, piensa, mientras intenta lidiar con la creciente excitación que la recorre, si lo hiciera con más frecuencia no terminaría tan alterada simplemente por pensar en la sonrisa de Colin Bridgerton y en sus brillantes ojos azules. Intenta resistirse a la creciente necesidad de hacer algo al respecto, pero también sabe que no hay forma de que logre quedarse dormida así. Aún con una pesada sensación de culpa y vergüenza sobre los hombros, termina cediendo al deseo y busca aliviar la tensión que se ha acumulado dentro de ella. Mantiene los ojos cerrados e intenta pensar en nada, pero es inútil. El rostro de Colin, su figura, la forma en que se mueve, su voz, su presencia, todo permanece iluminado en el centro de su mente. Con cada instante lo ve con mayor claridad, lo siente con más intensidad y lo desea con más fuerza. Termina perdiéndose en la experiencia de una forma poco habitual para ella. Normalmente necesita despejar su mente de las preocupaciones diarias y concentrarse por completo en las sensaciones para acercarse siquiera a disfrutar. Esa noche, sin embargo, la intensidad la toma por sorpresa, y cuando finalmente llega, lo hace con una fuerza inesperada. Abre los ojos mientras arquea la espalda y fija la mirada en el techo. Aún así, Colin sigue ocupando todos sus pensamientos. Incluso entonces continúa imaginándolo, sintiéndolo cerca, dejando que su mente transforme los pocos e inocentes contactos que han compartido en algo mucho más intenso. Y sigue pensando en él cuando todo se rompe finalmente y el placer la atraviesa por completo. ¡Santo cielo!, piensa, intentando recuperar el aliento.
Por desconcertante que haya sido la intensidad de todo aquello, descubre que ha conseguido exactamente el efecto que necesitaba. Ahora su cuerpo se siente pesado, relajado y agotado. Apenas le queda energía para acomodarse de nuevo antes de quedarse profundamente dormida. Y si Penélope sueña con árboles de Navidad, con majestuosas casas de campo, con una pequeña niña de moño rojo en el cabello y con un hombre alto y fuerte abrazándola con cariño, bueno, eso no es asunto de nadie más que de ella.